Bien. Permítanme. Bien, voy a encender mi cámara un momento. Nada más para que me puedan conocer, ¿verdad? Pues bien, mi nombre es Simón Argueta Ayala, ¿verdad? Pues soy licenciado en física. Voy a estar pues encargado de este grupo de física 1, es el grupo número 5, ¿verdad? Así es que espero de que todos pues hagamos el mayor esfuerzo para poder pues aprender la mayor cantidad de conocimientos posibles, ¿verdad? Y pues y salgamos bien y al final pues todos logren pasar la materia, ¿verdad? Pues de una manera que sea correcta, porque también se puede pasar de otra forma, pero no es la intención, ¿verdad? La mejor manera es aprender, ¿verdad? Así es que espero de que nos llevemos bien y salga bien pues este curso. Bien, voy a presentar primeramente lo que es el programa, ¿verdad? Programa de estudio. En este caso, eh, sería las orientaciones académicas, ¿verdad? Las orientaciones académicas. Vamos a ver qué unidades vamos a abordar un poco rápido, ¿verdad? Primeramente mencionar de que el coordinador de la cátedra pues es el licenciado Daniel Vázquez González, ¿verdad? La encargada de la materia, responsable de la carrera, perdón, la licenciada Claudia Santos. También mencionar un poco acerca del temario que vamos a estar abordando en la materia. En este caso, pues como primera unidad que vamos a ver hoy, serían unidades, cantidades físicas y vectores, ¿verdad? La unidad número del volumen 1, ¿verdad? Edición 13 de Semansky. Como unidad 2, pues movimiento a lo largo de una línea recta, ¿verdad? Unidad 3, movimiento en 2 o 3 dimensiones. Unidad 4, leyes de Newton del movimiento. También la unidad 5, que son las aplicaciones de las leyes de Newton, ¿verdad? La unidad 6, trabajo y energía. Unidad 7, energía potencial, conservación de la energía, ¿verdad? Y cantidad de movimiento, impulso y choque. Si hay algún inconveniente con el audio, con la imagen, ¿verdad? Por favor me la hacen saber, ¿verdad? Espero de que en este momento estén mirando lo que es el documento que le estoy presentando, ¿verdad? Si es así, por favor, uno de ustedes confírmeme. Sí, licenciado, se ve. Correcto. Se escucha perfectamente. Ok, excelente. Bien. También, bueno, dentro de esta unidad vamos a ver todos estos subtemas, ¿verdad? Hoy y pues así sucesivamente con la unidad 2 en la próxima tutoría. Pero bien, esto lo vamos a ir abordando según nos vaya tocando la tutoría correspondiente. Ahora solo me interesa pues un poco hablar de las evaluaciones, actividades, ¿verdad? Que tenemos en línea. Primeramente, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los foros académicos, ¿verdad? Que en este caso, pues es un tema
determinado que ustedes van a vertir su propia opinión, ¿verdad? De lo que han leído, ¿verdad? Un análisis propio. Tareas en plataforma, ¿verdad? Que tendrán que subir. Pruebas ordinarias, en este caso están las pruebas, exámenes parciales, ¿verdad? 2 exámenes parciales y cortos, ¿verdad? Y exámenes cortos. También tenemos prácticas de laboratorio, ¿verdad? Que vamos a hacer pues entre 3 y 4 prácticas de laboratorio. Bueno, de esta manera pues ustedes se encargan de leer un poco mejor, más detalladamente el programa, ¿verdad? Pues para no entretenernos tanto en esta parte. Y ahí están la ponderación de las 2 pruebas ordinarias, que son los 2 parciales, ¿verdad? 25% cada uno, las tareas 10%, exámenes virtuales, en este caso cortos 10%, foros académicos otros 10%, y laboratorios virtuales, es decir, reportes de laboratorios virtuales 20%, es decir, que deben de ponerle mucha atención en este 20%, ¿verdad? Porque si entregamos todos los reportes y lo hacemos muy bien, ¿verdad? Pues ahí va a ir este 20% se debe asegurar, más los otros 30%, ¿verdad? Ya con los parciales ahí sí se complica un poquito más, pero no significa que sea imposible, ¿verdad? No lograr ese 25% de cada uno. Así es que hay que echarle ganas, ¿verdad? Para que pasen esta materia con la mejor nota posible. Bueno, de esta manera pues no voy a hablar más de esta parte, porque considero que es algo que ustedes pues pueden leer de una manera más tranquila, ¿verdad? En sus hogares, ¿verdad? Así es que vamos a seguir, ¿verdad? Con lo que es el tema en sí, es decir, a iniciar la unidad. Pues me comentan alguien por acá que no puede entrar, ¿verdad? No sé si ustedes ya pueden confirmarme si esta persona, si este estudiante ya pudo ingresar, ¿verdad? A la clase. Tenemos 6 de 9, es decir, faltan 3 todavía, ¿verdad? Y eso que es la primera tutoría, ¿verdad? Yo entiendo de que trabajan, ¿verdad? Pero por eso es que podemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Porque vean, hay personas que llevan materias y no logran entrar en ninguna tutoría. Posiblemente sea porque realmente la hora que se colocan, que se ponen, ¿verdad? No les favorece y no pueden definitivamente, pero también no sabemos, porque algunos también pueden ser de que lo hagan, de que realmente no quieren entrar o se fueron con sus amistades, ¿verdad? Recordemos que es sábado, de comprobarse que a alguien no le interesa, ¿verdad? Ingresar a una clase, pues allí se necesita aplicar un reglamento, ¿verdad? Saben que en la presencial, si alguien no tiene el 60% de asistencia, no tiene derecho a las evaluaciones ordinarias. Ese reglamento, si se aplica a la presencial, entonces debe aplicarse a la virtual también, ¿verdad? Así es que ahí les dejo, espero de que los otros 3 que no se hayan conectado, pues lo hagan, ¿verdad? Y si no, pues que notifiquen el por qué no han podido ingresar, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar,
ya de esta manera con lo que es la unidad, ¿verdad? En este caso, el capítulo 1, unidades, cantidades físicas y vectores, ¿verdad? Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a la primera parte, en este caso nos vamos a los estándares y unidades. Cuando hablamos de estándares, estamos hablando, ¿verdad?, de magnitudes físicas que sirven como referencia para las mediciones de otras, ¿verdad? Por ejemplo, un estándar, en este caso del tiempo, ¿verdad?, es el segundo. Ese es un estándar. Y el segundo, por ejemplo, del segundo se pueden conformar las horas, los minutos, ¿verdad?, los microsegundos, los nanosegundos, los picosegundos, así, etcétera, ¿verdad? Sabemos que un minuto tiene 60 segundos, una hora 3600 segundos, ¿verdad? Entonces, pero el estándar de unidades del tiempo, en este caso, es el segundo. Como todos saben, cómo realmente aparece el tiempo. Todas estas unidades básicas, fundamentales, no aparecen así de la nada, ¿verdad? Como por arte de magia. Siempre hay un proceso en el cual se hace experimental para obtenerlas. Por ejemplo, el tiempo, ¿verdad? Es una unidad de tiempo que se define como cierta fracción del día solar medio, es decir, eh, en astronomía hay unos conceptos que se trabajan, por ejemplo, de la esfera celeste. La esfera celeste se toma como referencia y el centro, la Tierra, ¿verdad? Todo lo que está al contorno de la Tierra es la esfera celeste. Hay unas coordenadas que se llaman coordenadas polares, ¿verdad? Coordenadas, una de ellas se llama el cenit, ¿verdad? Así como se ve acá. El cenit es una coordenada que coincide prácticamente con el polo norte, ¿verdad? Cuando se habla que son ciertas fracciones del día solar medio, pues se refiere básicamente que cuando el sol logra, pues, digamos, aparecer justamente por ese punto, es que se está tomando como una referencia, ¿verdad? Es decir, nosotros dividimos el tiempo, entre el tiempo que tarda el sol por pasar por el hemisferio norte, por el polo norte. Claro, no estamos hablando que el sol es el que se mueve, estamos hablando, en este caso, es cuando nosotros o una persona que esté en el polo norte logra verlo, es decir, aparece en la mañana, ¿verdad?, y vuelve a aparecer al siguiente día. Entonces, esa es una manera de obtener de cierta medida, ¿verdad?, el intervalo de tiempo segundo. También es otra forma que cada vez se va evolucionando y se va encontrando métodos, por ejemplo, medir el segundo a partir del reloj atómico que usa la fracción de energía entre los átomos de cesio, ¿verdad? Es decir, es la emisión que estos hacen, ¿verdad? Por ejemplo, un electrón está en un orbital, ¿verdad?, está en un orbital determinado, este sale del átomo y otro electrón ingresa a ese puesto que dejó el que salió. Entonces, esa energía que se escapó o que se liberó, ¿verdad?, es utilizada de cierta manera, ¿verdad?, mediante un experimento para medir lo que es el segundo. También nos dice que el segundo se define como el tiempo que tarda, ¿verdad?, este número grande, esto es la cantidad de ciclos de esta radiación, ¿verdad?, de este átomo de cesio. También hay otra manera de medir el segundo, ¿verdad?, como definiendo, ¿verdad?,
por ejemplo, uno sobre la velocidad de la luz, ¿verdad? Hay varios experimentos que han hecho para lograr determinar el segundo, ¿verdad? Como tal. De ahí, pues las demás unidades vienen a partir de este. También en este caso tenemos otro estándar de unidad que es la longitud, ¿verdad? En este caso el metro, ¿verdad? Y cómo fue obtenido lo que es este estándar, que es el metro, ¿verdad? Aquí nos dice que se utiliza la longitud de onda de la luz naranja roja emitida por un átomo de criptón, ¿verdad? O también usando este estándar de longitud se comprobó que la rapidez de la luz en el vacío tenía este valor, 299 millones, ¿verdad? 792.458. Este era la velocidad de la luz en el vacío. Si nosotros hacemos esa división, podemos obtener lo que es la 1 entre este numerote, podemos obtener lo que es la definición de metro, ¿verdad? Aquí pues puede verse el diagrama en el cual puede, digamos, de cierta manera medirse esa velocidad de la luz. Pero todos estos estándares han aparecido mediante un experimento. También lo que es la masa, ¿verdad? El estándar de masa, kilogramos, pues se define como es un cilindro, ¿verdad? De aleación platino-iridio, pues que está en las oficinas internacionales de pesas y medidas en París, ¿verdad? Esto es como toman un trozo de esta aleación y definen que eso va a ser 1 kilogramo. A partir de ahí se toma, ¿verdad? Todas las medidas a nivel de todos los países, ¿verdad? Ahora, también tenemos los prefijos de unidades. Estos prefijos básicamente son palabras cortas, ¿verdad? Que definen una cantidad exponencial. Por ejemplo, si yo digo kilo, estoy hablando de 1000, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digo 1 kilómetro, ¿verdad? Es igual a 10 a la 3 metros, ¿verdad? En función de esos estándares. 1 kilogramo, ¿verdad? En masa, 10 a la 3 gramos, ¿verdad? Y así con las demás unidades, 1 kilowatt, ¿verdad? 10 a la 3 watt. Es decir, que ese kilo es un prefijo que indica un valor exponencial de 10 a la 3 o de 10 al cubo. Ahora, acá podemos ver más prefijos, por ejemplo, tera, ¿verdad? Ya nosotros lo hemos escuchado, eso es una palabra que se utiliza el día a día, un tera, nos referimos a la capacidad que un disco duro puede tener de una computadora, ¿verdad? Terabyte, ¿verdad? Que tiene un número con una base de 10 a la 12, ¿verdad? 1 giga, ¿verdad? Todos estos son prefijos, 1 mega, ¿verdad? Y así pues números más pequeños de que un deci, un centi y así sucesivamente. Estos son prefijos, todos estos, tera, giga, mega, kilo, etcétera, etcétera. Ahora, entramos a la parte de sistemas de unidades. En esta parte decimos que un sistema de unidades es un conjunto de unidades, ¿verdad? Medidas consistentemente, ¿verdad? Con estándares de unidades. Es decir, por ejemplo, existen varios sistemas de unidades, entre ellos uno de los más importantes y más utilizados es el sistema internacional, donde tiene los estándares, por ejemplo, de, de la masa, que es el kilogramo, del tiempo, el segundo, ¿verdad? El amperio, ¿verdad? El Kelvin, la candela, el mol, ¿verdad? Estas son unidades básicas del sistema internacional. También tenemos el sistema métrico decimal, que también existe, pero poco se usa hoy en día, ¿verdad? Dentro de ellos, pues tiene algunos
algunas unidades como son el gramo, el kilogramo, el metro, centímetro, el litro. También tenemos el sistema sexagesimal de unidades, ¿verdad? Donde tenemos el centímetro, el gramo, el segundo. De estos, el sistema internacional es el que más utilizamos. También tenemos el sistema natural, ¿verdad? Que es el tiempo, longitud, masa, carga eléctrica. El sistema técnico de unidades, también donde está el kilogramo fuerza, que esto se utiliza, esta palabra se utiliza mucho en medicina. También tenemos el sistema anglosajón de unidades. En este caso, el sistema internacional con el sistema anglosajón son los dos sistemas más usados. Pero claro, el sistema internacional pues, es más usado que el sistema anglosajón. En este caso, este sistema pues, es de los que han adaptado los países de habla inglesa, ¿verdad? Como Estados Unidos, Inglaterra y otros países. Algunas unidades de longitud, masa y tiempo, por ejemplo, con algunos prefijos, ¿verdad? Podemos encontrarlas en las tablas del libro de Szymanski. También tenemos otro subtema que es consistencia y conversión de unidades, ¿verdad? Cuando hablamos de consistencia, por ejemplo, es cuando tenemos que sumar cosas correspondientes, es decir, en este caso, como lo escribe aquí, no podemos sumar manzanas y automóviles. Debemos sumar manzanas con manzanas y automóviles con automóviles, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una operación matemática, ¿verdad? Un procedimiento matemático y sustituimos esas unidades, tienen que corresponder según la unidad que estamos buscando. Por ejemplo, en esta ecuación, donde nos dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, sabemos que la distancia pues está en metros, entonces el producto de la velocidad por el tiempo nos tiene que generar unidades también en metros. De lo contrario, pues no tuviéramos una consistencia, ¿verdad? O más bien dicho, el procedimiento que estaríamos haciendo estaría erróneo, ¿verdad? Si las unidades no nos pegan en un procedimiento matemático, pongámosle cuidado porque entonces estamos haciendo mal ese ejercicio, ese problema, ¿verdad? Lo estamos haciendo mal. Acá se puede mostrar que si la distancia está en metros, ¿verdad? Y la velocidad pues está en metros sobre segundo, el tiempo es sobre segundo, debemos eliminar, tiene que eliminarse el segundo para que corresponda metro con metro. Tenemos otras unidades, o más bien dicho, algo bien importante que nosotros casi nunca vemos, son los factores de conversión, ¿verdad? Factores de conversión, pues son este tipo de cocientes que se generan cuando yo tengo una equivalencia, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿verdad? Eso lo conocemos muy bien y cuando nosotros hacemos el cociente entre ellos, nos tiene que generar la unidad, es decir, 1. Claro, no es que dividamos 1 entre 1000 y nos va a dar 1. Eso en la calculadora no nos va a dar eso. Pero eso hace nosotros intuitivamente ya lo tenemos que manejar, ¿verdad? Es decir, 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Es una equivalencia, ¿verdad? Es una equivalencia, ¿verdad? Es una equivalencia, es como cuando decimos, por ejemplo, yo tengo un billete de a $100 y tengo otros 5 de a 20, entonces yo digo, ¿cuál vale más? ¿Los 5 de a 20 o 1 de a 100? Estamos hablando de que ambos, ¿verdad? Ambas cantidades tienen el mismo valor, tanto el billete que es de a 100 como los 5 billetes de a 20, ¿verdad? Entonces es una analogía para entender esta parte. Acá pues un ejemplo con respecto a eso, si tenemos 763 millas sobre horas, ¿verdad? Esta conversión la podemos hacer
de que, por ejemplo, una milla es 1.609 kilómetros, ¿verdad? Colocarlos de esta manera para eliminar lo que es las millas y también transformar lo que es las horas, ¿verdad? También eliminarnos los kilómetros y podemos colocar que un kilómetro, ¿verdad? Es igual a 1000 metros y una hora, ¿verdad? Es 3600 segundos. Entonces ahí podemos eliminar millas con millas, kilómetros con kilómetros, horas con horas, ¿verdad? Y de esta manera quedarnos lo que son metros sobre segundos. Este es un factor de conversión. Aquí tenemos tres factores de conversión, ¿verdad? Acá tenemos tres factores de conversión. Aquí tenemos, esta es una tabla que está al final del libro de factores de conversión, ¿verdad? Que ustedes se pueden apoyar en un momento que lo necesiten. Ahora vamos a entrar a otro tema que se le llama incertidumbre y cifras significativas, ¿verdad? Si hay algún inconveniente que alguien quiere dar su opinión, puede en cualquier momento de la clase, ¿verdad? Activar su micrófono y pues vertir su opinión. No hay ningún inconveniente. Otra cosa, yo no puedo ver mensajes cuando tengo una pantalla completa, ¿verdad? Así que les voy a pedir mejor que activen su micrófono, me interrumpan, no importa en el momento que esté, ¿verdad? Para que me comenten lo que realmente quieran decirme. Si hay algún estudiante que no puede entrar o no sé, cualquier cosa, ¿verdad? No se escucha el audio. Buenas noches, Link. Una consulta. La clase se está grabando. Sí, correcto. Ok, gracias. Ok. Bien, entonces, en este caso vamos a la parte de incertidumbre, cifras significativas. En este caso, cuando nosotros hablamos de incertidumbre, ¿verdad? Es lo mismo que hablemos de error en una medida. Una incertidumbre, pues, es claro cuando nos hablan de eso. Por ejemplo, nos dicen en las noticias, el país vive una incertidumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inseguridad, pues, que tenemos hoy en día, pues, nosotros salimos de casa y pues no sabemos qué nos puede pasar. Entonces vivimos en una incertidumbre, es decir, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? No sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Entonces, cuando hablamos y escuchamos esas palabras, significa eso. Una incertidumbre es lo que no conocemos, ¿verdad? Es lo que no conocemos. El error también es algo parecido. El error es digamos, el error puede ser una distracción que nosotros cometemos a la hora de estar tomando una medida. Claro, existen varios tipos de errores que ya lo vamos a ver, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si nosotros medimos el espesor de una portada de una edición, es decir, de un libro, ¿verdad? Con una regla común graduada en 30 centímetros, ¿verdad? O una regla metro, vamos a cometer un error, pues, demasiado grande, ¿verdad? Porque esas reglas tienen escalas muy grandes, por lo tanto, pues, vamos a obtener un error mucho mayor. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros medimos esa portada con un pie de rey, por ejemplo, o un micrómetro? Estos aparatos miden, algunos miden dimensiones mucho más pequeñas, con mucho mayor exactitud. Entonces, el error que estaríamos cometiendo en una regla sería mucho mayor por tener escalas muy grandes y con un micrómetro podríamos cometer un error mucho más pequeño en la cual nos da o nos genera, ¿verdad? Un dato más exacto, ¿verdad? En el cual nos genera lo que es un dato mucho más exacto y más favorable prácticamente para nosotros, ¿verdad? Bien, en este caso el tipo de instrumento que tomemos
para la medición nos dirá si cometemos más error en unos o en otros. Es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Una regla, si queremos medir este tipo de portadas, el grosor de una página, vamos a cometer mucho más error. Ahora bien, también la incertidumbre se le llama error, lo que yo les mencionaba, ¿verdad? La incertidumbre se le llama error. Esto, ¿por qué vamos a hablar sobre error e incertidumbre? Porque nosotros hacemos diversidad de medidas en la vida cotidiana, ¿verdad? Por ejemplo, cuando medimos el tiempo, ¿verdad? Y decimos en media hora llego al trabajo o en 2 horas y siempre llegamos 10 minutos después, 10 minutos antes, 15 minutos después, 15 minutos antes. Nunca llegamos exactamente a la hora. Entonces siempre estamos cometiendo un error. Y en todo lo que hacemos el día a día, siempre en todas las medidas que tomamos o que tomamos, ¿verdad? Estamos cometiendo un error. Ahora, a la incertidumbre también se le llama error porque indica la máxima diferencia probable entre el valor medido y el valor real. Cuando hablamos de valor medido, ¿verdad? Es el valor que yo hago, que ustedes hacen. ¿Y el valor real cuál es? El valor real puede ser aquel valor que ya está registrado en los libros, en las páginas, en la cual lo han hecho con un aparato más exacto. Por ejemplo, yo mido la longitud de una mesa, ¿verdad? Con una regla, pero en un libro determinado ya me dicen cuánto realmente mide esa longitud de esa mesa. Entonces, ese valor que yo extraigo de ahí, de esa bibliografía, es mi valor real y el valor medido es el que yo hago directamente. También la incertidumbre o el error de un valor medido depende de la técnica de medición empleada, ¿verdad? Eso es correcto. Es decir, si yo pues lo hago de una manera, lo hago de otra, o empleo una técnica u otra. En ciencias y en todas las áreas científicas existen diversidad de maneras de hacer una medición. Ahora bien, la medida con nosotros cuando tomemos una medida en el laboratorio, la vamos a expresar de esta manera. Vamos a escribir el valor que hemos obtenido más menos el error que hemos cometido. Si yo, por ejemplo, mido la temperatura, voy a tener que escribir aquí el error que el instrumento me genera, ¿verdad? Por ejemplo, más menos. Entonces mi medida real va a estar entre sumarle este valor y restárselo. Ahí va a estar mi medida. O también cuando tengo una serie de datos puede ser mi media aritmética, ¿verdad? Así como está denotada. Entonces de esa manera voy a obtener lo que es mi valor, mis datos. Ahora, es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que la incertidumbre se le llama error porque indica la máxima diferencia probable entre el valor medido y el real. Ahora, tenemos diferentes tipos de errores, que son el error sistemático, error accidental, error absoluto. Ya de una vez prácticamente nos dicen de qué se trata cada uno. Tenemos el error relativo, ¿verdad? Error relativo porcentual. Ahora, el error sistemático, pues depende de los equipos defectuosos, ¿verdad? Si nosotros tomamos un equipo, no lo calibramos o ya estaba dañado, ahí cometemos el error sistemático. El error accidentales, pues eso depende del experimentador, ¿verdad? Qué tan concentrado esté a la hora de estar haciendo ese experimento. Es decir, si está viendo el teléfono, está chateando, está viendo videos y no está tomando bien las medidas, entonces ahí va a cometer un error accidental, porque depende de las condiciones fisiológicas y psíquicas del observador, ¿verdad? La iluminación del lugar, ¿verdad? Y que el aparato pues tenga pues de cierta manera una buena resolución. También tenemos el error absoluto, que sería la diferencia entre la medida exacta, ¿verdad? Que es la que podemos encontrar en los libros, de una magnitud y la medida obtenida mediante un experimento.
También tenemos el error relativo, que sería el cociente entre el error absoluto entre cada uno de los datos, ¿verdad? O de las medidas que nosotros hemos obtenido. Finalmente tenemos el error porcentual, que sería el mismo error relativo multiplicado por 100, ¿verdad? Ese sería el error porcentual. Ahora vamos a otro tema llamado cifras significativas, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles son esas cifras significativas? Las cifras significativas son aquellas cifras que nos dan la mayor certeza o nos dicen qué tan real son los datos que estamos tomando, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, mi estatura, digamos un ejemplo de 1.69, por ejemplo, 1.69, ¿verdad? Entonces, allí yo tengo tres cifras significativas, ¿verdad? Que me dicen exactamente mi estatura, ¿verdad? Entonces, son esos números que nos indican la mayor aceptación de los datos que estamos tomando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver algunas cifras significativas, en este caso el número 23.21, ¿verdad? En este caso tenemos cuatro cifras significativas, ¿verdad? También tenemos este 0.062. En este caso solo tenemos dos cifras significativas. Los ceros no se consideran cifras significativas, ¿verdad? Eso tengámoslo en cuenta. Ni tampoco todos los ceros que están después de un punto no se consideran cifras significativas. Al menos que este cero sea un número entero. Ahora bien, ya una vez hablando de las cifras significativas, una vez terminada esa parte, vamos a la magnitud física. En este caso, las magnitudes, tenemos magnitudes fundamentales, ¿verdad? Dentro de las magnitudes que hemos hablado, tenemos magnitudes fundamentales, ¿verdad? Y magnitudes derivadas. Aquellas magnitudes fundamentales son las que no dependen de otras, así como la longitud, el tiempo y la masa, ¿verdad? Pero sin embargo hay otras como la velocidad, la aceleración, que sí dependen de otras magnitudes, en este caso de las fundamentales. La velocidad se compone de la longitud y el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, es una magnitud derivada. Ahora, nos vamos a otro tema que se llama orden de magnitud. El orden de magnitud prácticamente es el exponente que nos dice qué tan grande o qué tan pequeño es un valor, ¿verdad? Qué tan grande o qué tan pequeño es un valor. Ese sería el orden de magnitud. Ahora, si nos vamos a vectores y suma de vectores, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, algunas cantidades físicas como el tiempo, la temperatura, la masa y la densidad pueden escribirse solo con un número y una unidad, ¿verdad? A eso se le puede llamar cantidades escalares, ¿verdad? Sin embargo, hay otras cantidades que se le llama cantidades vectoriales que necesitan de un extra, ¿verdad? En este caso, aparte de tener una unidad, un número, una unidad, se necesita tener una dirección y un sentido. Entonces, cuando estamos con esas cuatro propiedades, tenemos un vector, ¿verdad? Y solo cuando tenemos unidad con un número y unidad, tenemos un escalar. Ahora, los vectores, ¿verdad? Los podemos definir mediante dos puntos. Un punto inicial y un punto final. En este caso, el vector desplazamiento es el más sencillo de todos, ¿verdad? Que sería la resta del punto final menos el inicial, punto 2 menos punto 1. Los vectores se denotan con letras en negrita o con una flechita.
También se pueden acompañar de las dos, negrita y flechita. Ahora bien, el vector desplazamiento es el único vector, ¿verdad? Es a la única palabra que se le atribuye como vector, porque cuando hablamos de trayectoria ya no hablamos de vector. De espacio recorrido también no hablamos de vector, pero si hablamos el desplazamiento de un lugar a otro, pues entonces sí hablamos de vector. Pero si hablamos de la trayectoria recorrida de un lugar a otro, eso no es un vector. Por ejemplo, la trayectoria puede tener diferentes formas, ¿verdad? Y tomar diferentes caminos. Por ejemplo, un desplazamiento que yo realice desde un punto 1, ¿verdad? Haga todo un recorrido y regrese al mismo punto, allí no voy a tener desplazamiento. Va a ser un desplazamiento igual a 0. O también, si yo tengo, por ejemplo, dos vectores, ¿verdad? Un vector A y un vector A primado, ¿verdad? Estos van a ser iguales, ¿verdad? Si tienen la misma dirección o si están en la misma dirección y la misma magnitud, ¿verdad? Pero de lo contrario, si uno tiene una dirección opuesta, entonces no serán iguales. Ahora, ¿qué es un vector? Pues un vector es en física y en matemática, pues es un segmento de recta, ¿verdad? Dotado de un sentido, de una magnitud, un sentido, ¿verdad? En este caso, el largo de esta flecha, ¿verdad? Tiene su magnitud, ¿verdad? O módulo, ¿verdad? Entonces, también tiene una dirección dada por un ángulo, el sentido dado por una flecha, ¿verdad? Hacia dónde se dirige. Los vectores se pueden dar en 2 dimensiones, en plano cartesiano o en 3 dimensiones. Ahora, si nos vamos a la suma de vectores, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener varias maneras de sumar un vector. Por ejemplo, si yo tengo un vector A y un vector B, yo puedo colocar el vector A primero y a continuación del vector A colocar el vector B. Es decir, en la punta de A colocar la cola de B. Entonces, desde la cola de A hasta la punta de B, me aparece la resultante. En este caso, ¿verdad? Sería una resultante C, que sería la suma de A más B. Este sería el método gráfico y el método analítico es la suma que nosotros hacemos mediante letras o números, ¿verdad? De tener una magnitud cada uno de ellos. También la otra forma de sumar vectores es que si yo tengo, por ejemplo, C, si yo tengo primero B y a continuación sumo A, ¿verdad? En este caso voy a sumar B más A, ¿verdad? Y pues me daría la misma resultante. También existe otro método que se llama el del paralelogramo, que sería colocar los vectores cola con cola, ¿verdad? Trazar líneas paralelas a cada uno de los vectores y desde el vértice que forman esos dos vectores hasta en el intersecto de esas dos líneas paralelas me aparecería la resultante, ¿verdad? Ese vector. Entonces, de una manera analítica sería sumar los vectores A más B o A más B, que sería igual a B más A. También tenemos la suma de dos vectores paralelos, es decir, en este caso los vectores van en una sola dirección, ¿verdad? Y el vector resultante sería la suma de las dos longitudes de los dos vectores A y B. También tenemos la suma de dos vectores antiparalelos, que en este caso sería, por ejemplo, a un vector se le resta otro vector, ¿verdad? En este caso, a A se le resta B, porque B está en dirección opuesta. Entonces, en este caso estaríamos sumando dos vectores antiparalelos. Ahora, tenemos aquí, si nosotros tenemos tres vectores diferentes,
podemos encontrar 3 maneras diferentes o 4 maneras diferentes de sumarlo. Primero ponemos A continuación de A podemos poner B y obtener una resultante de A y B. A continuación de la resultante de A y B podemos colocar C y desde la cola de la resultante de A y B, ¿verdad?, podemos obtener la resultante final R. Es decir, asociando primero A y B y después sumándole C. También podemos sumarlo colocando primero B, a continuación C, y desde la cola de B hasta la punta de C sacamos una resultante y a continuación le sumamos el vector A. De esta manera, desde la cola de A, ¿verdad?, hasta la punta de E encontramos lo que es la resultante final. O también de esta manera más sencilla, que sería la suma de A, ponemos A continuación ponemos B y a continuación C. Y de esta manera encontramos una sola resultante desde la cola de A hasta la punta de C. En este segundo es asociar, ¿verdad?, B y C. Y en el primero es asociar A y B. O también podríamos calcularlo primero asociando B y C, ¿verdad? Primero colocamos el vector B, ¿verdad?, o colocamos el vector A continuación C y el vector B y obtenemos la resultante. Ahora, si hacemos la resta de vectores, ¿qué pasaría? En este caso, así como sumamos vectores, también podemos restarlos. Para aprender cómo, ¿verdad?, primeramente vamos a restar el vector menos A, ¿verdad?, y después al vector A, es decir, es como que le cambiamos el signo a uno de los vectores y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Definimos la dirección, definimos la diferencia de A menos B de dos vectores AB como la suma vectorial de A y menos B, es decir, que A menos B es igual a tener A más el negativo de B. Ahora tenemos acá los ejemplos. Restar B de A es equivalente a sumar menos B a A, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos, para el primer ejemplo, colocamos primero A, ¿verdad?, y a continuación colocamos B, ¿verdad? Colocamos B en esta forma. Primero colocamos A y después colocamos B. Entonces la resultante iría desde la cola de A hasta la punta de B. La otra manera de sumar sería, colocamos A y a continuación colocamos B. Es decir, que los dos se conectan punta con punta. Es otra manera de restarlos. Entonces, desde la cola de A hasta la cola de B aparecería la resultante. Ahora bien, también tenemos el producto de dos vectores, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo un vector A y lo multiplico, ¿verdad?, y lo multiplico por un escalar, en este caso es 2, ese vector A se me duplica su longitud. Si yo lo que hago es multiplicarlo por un escalar negativo, lo que hace es duplicarse esa longitud, pero cambiar de dirección. Ahora, si nos vamos a las componentes de vectores, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo representar un vector mediante la suma de las componentes rectangulares de este vector. Es decir, por ejemplo, el vector A puede representarse como la componente rectangular de él en X más la componente rectangular de él en Y, ¿verdad? De esta manera. AX más AY sería A. Aplicando funciones trigonométricas yo podría encontrar mediante el seno, ¿verdad?, este cociente
de AY entre A mediante el coseno de AX sobre A, ¿verdad? Estas funciones pues son cosas que ustedes deben de conocer, ¿verdad? Muy bien, porque si ya se les olvidó tienen que repasarlo, de lo contrario pues van a tener mucho inconveniente acá. De acá puedo despejar a X, que va a ser a coseno de este ángulo, y a Y, que va a ser a seno de ese ángulo. Y una vez tenga despejadas estas coordenadas, puedo yo asociarlas a cada uno de las componentes rectangulares. Que esta va a ser AY igual a seno de este ángulo. Y la componente en X va a ser a coseno de este ángulo. No siempre vamos a tener una componente o componentes positivas. Por ejemplo, acá voy a obtener una componente positiva y una negativa, ¿verdad? En el segundo cuadrante. En el cuarto cuadrante voy a tener las dos componentes negativas. En el tercero, perdón. Y en el cuarto cuadrante voy a tener una positiva y una negativa. Ahora bien, si nos vamos a la parte de vectores unitarios, que es los otros temas que tiene esta unidad, nos vamos a lo siguiente. En este caso, los vectores unitarios, pues básicamente son esos vectores que tienen como magnitud 1, ¿verdad? Es decir, de que indican la dirección, por ejemplo, Y en la dirección X, J en la dirección Y y K en la dirección Z. Estos vectores en un espacio tridimensional, pero si solo estamos en dos dimensiones, solo sería Y y J. Estos vectores solo tienen como magnitud la unidad. Ahora, yo puedo representar cualquier vector mediante estos vectores unitarios. Por ejemplo, acá A va a tener una componente en X, ¿verdad? En la dirección Y y una componente a Y en la dirección J. Ahora, existen algunas propiedades, ¿verdad? Aquí está haciendo una comparación que AX es igual a X en Y, a Y es igual a Y en J, ¿verdad? Tenemos algunas propiedades de estos vectores unitarios, ¿verdad? Que en un momento podemos utilizar para hacer algunas sumas, ¿verdad? En este caso, pues si tenemos los vectores A y B, si yo pues encuentro una resultante y hago la suma, ¿verdad? Es que como que coloque estas sumas acá y pues sume componente a componente, es decir, a X con BX y B y a Y con BY. Entonces la resultante me va a quedar con una resultante en X en Y más una resultante R de Y en J. Y estas pues son algunas de las vectores unitarios en tres dimensiones, donde está la componente Z, K, ¿verdad? Donde está el vector unitario K. Ahora, si nos vamos al producto de vectores, ¿verdad? O producto escalar, ¿verdad? En este caso, el producto escalar, pues básicamente se puede hacer mediante, tenemos dos vectores, cola con cola, ¿verdad? Tenemos el ángulo entre ellos, ¿verdad? En este caso, en el escalar, ¿verdad? Cuando hacemos el producto escalar, nosotros vamos a tomar esta componente o la proyección de la componente de B sobre A, ¿verdad? Entonces, el producto va a ser de la siguiente manera, ¿verdad? Vamos a tener A punto B igual a B coseno del ángulo, es decir, A es un vector, lo vamos a puntear con B o lo vamos a multiplicar con B, ¿verdad? Eso es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Y lo que indica acá, por ejemplo, más detalladamente, que el producto escalar A punto B
va a ser igual a la magnitud de A, aquí lo indica, ¿verdad? A la magnitud de el vector A por la componente de B, ¿verdad? Por la componente de B paralela a A, es decir, esta que estamos indicando acá como B coseno de ese ángulo. También podemos hacerlo de la siguiente manera, que en vez de la proyección de B, la podemos hacer la proyección de A sobre B, así como está en esta parte, ¿verdad? La proyección de A sobre B. Y en este caso va a ser algo similar. El producto punto AB va a ser también igual a la magnitud de B, ¿verdad? A la magnitud quiere decir que solo es el número multiplicado por la componente de A, ¿verdad? Paralela a B, es decir, por esta que está dada como A coseno del ángulo. Cuando hablamos de magnitud estamos hablando solo de un número nada más. Ahora, podemos utilizar la siguiente ecuación derivada de este producto escalar también, que sería A punto B igual a AB coseno del ángulo, o también el valor absoluto de A por el valor absoluto de B por coseno de ese ángulo. Y esa sería la definición del producto punto, ¿verdad? O también para encontrar lo que son las componentes, ¿verdad? Tenemos el A punto B, está en función de las componentes, una componente de A en X, una componente de B en X, una componente de A en Y, una componente de B en Y, más una componente de A en Z por una componente de B en Z. Esto sí estamos en 3 dimensiones. Ahora, otra cosa importante de esto también es que vamos a determinar lo que son los signos, ¿verdad? Si, por ejemplo, si en este caso el ángulo está entre 0 y 90, ¿verdad? Está entre 0 y 90, entonces el producto A punto B va a ser positivo. Pero si un dado caso, si el ángulo está entre 90 y 180, vamos a tener un producto punto negativo. Y si el ángulo es igual a 90, entonces el producto punto va a ser 0, ¿verdad? En este caso, porque el coseno de 90 es 0, ¿verdad? El coseno de un ángulo menor que 90 es positivo y el coseno de un ángulo mayor que 90 grados va a ser negativo. El coseno de un ángulo menor de 90 grados va a ser positivo y el coseno de un ángulo igual a 90 grados es negativo. Es 0, perdón. Ahora nos vamos a la última parte, ¿verdad? En este caso es el producto vectorial. El producto vectorial, como la palabra lo dice, el producto de dos vectores. En este caso estamos haciendo el producto vectorial de A y B. En este caso, este B cruz A no es cualquier producto. Esta cruz indica que estamos haciendo el producto de dos vectores, ¿verdad? No de dos escalares. De lo contrario, le podríamos poner una X mucho más pequeña, un asterisco, indicar un producto simple de dos escalares, de dos magnitudes, pero sin embargo, en este caso es una X, una cruz, entonces es un producto cruz, es un producto, por decirlo así, especial, ¿verdad? Acá, por ejemplo, este producto, si por ejemplo yo acá en esta figura tengo este producto, si yo tengo por ejemplo un vector A en el mismo plano que un vector B y yo enrollo los dedos así como aparece acá en este dibujo, ¿verdad? Me voy a obtener con este dedo, ¿verdad? Voy a obtener el tercer vector. Voy a obtener el vector obtenido del producto cruz de A con B, ¿verdad? Va a ser perpendicular a ellos dos, que va a ser un vector C. Si yo lo tengo, por ejemplo, si yo le cambio el signo a uno de los dos vectores, ¿verdad? Voy a obtener lo que es el vector resultante invertido. Ahora, ¿cómo yo voy a obtener la magnitud de ese vector resultante? Pues va a ser el producto de la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman esos vectores, es decir,
en ese plano. Ahora, también para esto se aplica la misma regla que los anteriores, ¿verdad? Si por ejemplo yo quiero encontrar la magnitud, o más bien dicho, el producto cruz del vector A con B, ¿verdad? Va a ser de la siguiente manera: el producto cruz de A con B sería igual a la magnitud de A multiplicada por la componente de B paralela perpendicular. En este caso ya no es paralela, es perpendicular. En el caso anterior aparecía este B seno de ese ángulo, ¿verdad? En esta posición, paralela a, en este caso es perpendicular. Y en el otro caso, si yo tengo el producto de A cruz B, en este caso también va a ser igual a la proyección opuesta, ¿verdad? Es decir, va a ser igual a la magnitud de B multiplicada por la componente de A perpendicular a B, ¿verdad? Es decir, voy a hacer esta proyección, ¿verdad? Entonces voy a tomar esta componente. Es muy análogo a lo anterior. Ahora, acá por ejemplo tenemos lo último. Acá tenemos algunas propiedades. Por ejemplo, si yo hago el producto cruz de A con B, yo puedo representarlo por sus componentes, ¿verdad? Es decir, el producto cruz de A con B lo voy a obtener, por ejemplo, va a ser el producto de la componente de A en Y por la componente de B en Z menos la componente de A en Z por la componente de A en Y, ¿verdad? Con una dirección Y. También la componente de A en Z multiplicada por B en X menos la componente de A en X por la componente de B en Z. Esto va a ser en la dirección J. Y de la misma manera para la dirección K voy a tener el producto de A sub X, la componente de X en X, por el producto de B en Y, ¿verdad? Menos la componente en Y de A por la componente de B en X. Entonces, estas ecuaciones 1.27, por ejemplo, yo puedo encontrar lo que son las resultantes de las componentes del vector que aparece cuando yo hago el producto cruz de A con B, ¿verdad? En este caso CX, CY y CZ. Entonces, cada una de estas que están entre paréntesis prácticamente nos da las componentes en cada uno de los ejes del vector resultante, en X, en Y y en Z. Y esta última ecuación es bien importante. Este es un determinante que me facilita mucho más este producto cruz. Es decir, este determinante es una manera de encontrar un producto cruz pero muy fácil y mucho más entendible, ¿verdad? Que hacerlo de esta manera, con esta ecuación 1.27. Ok, de esta manera pues finalizamos lo que es esta parte teórica y pues preguntas, ¿verdad? No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios acerca de la parte teórica, ¿verdad? La pueden hacer en estos momentos. Bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, ¿verdad? De esta parte, antes de seguir a la resolución de problemas? La clase está siendo grabada, ¿verdad? Y pues cuando ustedes quieran volverla a revisar, a ver, va a estar ahí. ¿Dudas, preguntas o todo está bien? Por el momento todo bien, licenciado. Ok, excelente. Bien, vamos a irnos, ¿verdad?
ya la parte de resolución de problemas, y pues ahí aparecían los problemas que había que resolver, ¿verdad? Que son estos que he señalado acá. Básicamente los que tenía la agenda, ¿verdad? Y para empezar, ¿verdad? Señalaba lo que era el problema 1.1, ¿verdad? En este caso, pues, es de conversión, ¿verdad? Es conversión 1.1 y nos dice que a partir de la definición de, por ejemplo, una pulgada, ¿verdad? Un in, ¿verdad? Una pulgada, que es igual a 2.54 centímetros, ¿verdad? Nos dice que hay que determinar cuántos kilogramos hay en una milla. Esto básicamente es como hacer las transformaciones. Sería 1 kilómetro. Ajá, correcto. Sería 1 kilómetro. ¿Cuántos kilómetros hay en una milla, verdad? Entonces, esto pues de una sola vez sabemos que si lo buscamos en la tabla de conversiones, ¿verdad? Encontramos de que una milla es directamente, el factor de conversión lo tiene de una sola vez directamente a 1.6 kilómetros, ¿verdad? Pero aquí lo que dice es que hay que pasar por esa conversión para llegar a esto. Por lo tanto, ¿verdad? Primeramente, lo que hacemos es que decimos que una milla es igual a 5.280 pies, ¿verdad? Pero también un pie, ¿verdad? Un pie es igual a 12 pulgadas. Y una pulgada es 2.50 centímetros. Aquí es que aplicamos el factor de conversión, ¿verdad? En este punto. Y por ejemplo, 100 centímetros es un metro para eliminar las unidades. Y un metro es igual, ¿verdad? Un kilómetro es igual a 1000 metros. Acá, si se fijan, podemos eliminar millas con millas, ¿verdad? Pies con pies, pulgadas con pulgadas, centímetros con centímetros, ¿verdad? Metros con metros, y finalmente llegamos a tener kilómetros. Entonces, al hacer todo este producto, 5.280 por 12 por 2.54, llegamos a obtener lo que es 1.6 kilómetros. En la sección B nos dice que transformemos cuántos pies hay en un kilómetro, ¿verdad? ¿Cuántos pies hay en un kilómetro? Entonces, primero iniciamos con un kilómetro, donde un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿verdad? Donde un metro es igual a 100 centímetros, ¿verdad? Una pulgada, esto hay que pasar por esta parte, ¿verdad? Una pulgada es 2.54 centímetros, ¿verdad? Y pues una pulgada también, o un pie igual a 12 pulgadas. Entonces, si hacemos el producto de 1000 por 100 entre 2.54, ¿verdad? Por 12, esto nos va a dar pues un valor de 3.28 por 10 a la 3 pies, que es lo que nos pedían. Bien, ahora si abordamos el siguiente, ¿verdad? Que es 1.15, donde nos dice que un valor de aproximación útil y fácil de recordar para el número de segundos, ¿verdad? En un año es pi multiplicado por 10 a la 7. Nos pregunta, determine el error de aproximación de este valor, ¿verdad?
teniendo en cuenta que 365.24 días es un año. Primero lo que hacemos es, yo lo que hago es una comparación, ¿verdad? Esto lo transformo en números para tener, expandirlo para tener una idea más clara cuánto es esto. Ahora empiezo a transformar lo que es un año, ¿verdad? Porque 365 días.24 es un año, donde un año es este valor y un día es 24 horas y una hora es 60 minutos y un minuto 60 segundos. Todos estos son factores de conversión. Aquí estamos utilizando 3 factores de conversión. Entonces, si hacemos el producto de 365.24 días por 24 por 60 por 60, voy a obtener este número. Ahora, yo lo que hago es una comparación de esos dos números, ¿verdad? Primero lo que hago es restar, porque veo que este número es mucho mayor que este, ¿verdad? En los segundos números lo noto porque el primero es 31, en el otro es 30, en el otro es 55, ¿verdad? En este es 41, entonces noto que este número es mayor, entonces lo que hago es la resta. Una vez hago la resta, obtengo este valor y me doy cuenta de que el error, ¿verdad? El error que nos piden acá, en esto determina el error de aproximación, es este valor, ¿verdad? Es decir, que si le sumo este a este número me va a dar justamente el que he calculado, es decir, que este es el margen de error que se comete a la hora de utilizar este valor de pi por 10 a la 7. Bien, si no hay preguntas, comentarios, seguimos al siguiente. En este caso, en el 1.24 nos dicen que, dice, usted utiliza agua para diluir cantidades pequeñas de sustancias químicas en el laboratorio, gota a gota. ¿Cuántas gotas de agua hay en una botella? De 1 litro. Si nosotros lo buscamos, prácticamente sabemos que 1 litro ya tiene aproximadamente como 20.000 gotas. Pero nos dice de una vez que nos sugiere que comencemos por calcular el diámetro de una gota. Entonces, revisando y buscando cuál es el diámetro de una gota, encontramos que es de 2 milímetros. Por lo tanto, el radio es de 1 milímetro. Como considerando que la gota es esférica, utilizamos, ¿verdad?, el volumen de una esfera, el 4/3 de pi r cubo. Ahora ingresamos el valor de R, ¿verdad? 4/3 de pi, el valor de R, al cubo. Acá se me olvidó ponerle al cubo. Y me doy cuenta que tengo este valor, 4 por 10 a la menos 3 centímetros cúbicos, ¿verdad? Ahora hago la comparación de que 1 litro va a ser igual a que yo tenga los 1000 centímetros cúbicos, que es igual a 1 litro, ¿verdad? 1000 centímetros cúbicos lo divida entre el volumen que ocupa una gota. Entonces, si yo hago esta división del volumen de 1 litro entre el volumen de una gota, me va a dar que tengo 2 por 10 a las 5 gotas. Esto pues es en la parte igual de utilizar estos factores de conversión. Ahora, si nos vamos al siguiente problema, ¿verdad? Si nos vamos al siguiente problema donde nos dice que el 1.43 nos dice escriba cada uno de los vectores de esta figura en términos de los vectores unitarios y j.
¿verdad? Bien, primeramente vamos a obtener las componentes de este vector. En este caso, vamos a dibujar las componentes de ese vector de esta manera, ¿verdad? Acá tenemos una componente y acá la otra. Bien, entonces utilizando el ángulo de 70 y el ángulo de 30, ¿verdad? Primeramente para este literal primero, yo lo que hago es poner estos vectores en función de sus componentes. Entonces la magnitud del vector A es 360. Entonces yo digo 360 por el coseno de este ángulo. Es decir, que yo ya estoy haciendo lo que les presentaba acá en esta parte, ya se los muestro. O sea, de una vez, ¿verdad? Ahí no ando haciendo pasos intermedios. Es decir, acá, ¿verdad? De una vez encontrando lo que son las componentes. Por ejemplo, AX igual a coseno del ángulo. De una sola vez pongo la magnitud, que es, ¿verdad? Y el ángulo. La magnitud del vector y el ángulo. Entonces encuentro a X y a Y. Entonces hago justamente eso en el problema acá. Eso es lo que estoy aplicando, ¿verdad? Es decir que 3.60 es la magnitud del vector A, ¿verdad? Por el coseno de 70, porque estamos hablando de esta componente. Es decir, cuando hago eso, estoy hablando de esta componente, ¿verdad? Estoy hablando justamente de esa componente. Ahora, después, ¿verdad? Le sumo nuevamente la magnitud 3.60 metros, que sería la magnitud del vector A, por el seno, ¿verdad? De 70, que sería esta segunda componente. Es decir, acá estaría teniendo en cuenta esta que estoy señalando. Bien, eso pues me va a dar un valor, ¿verdad? Si yo multiplico 360 por coseno de 70 más 360 por el seno de 30, de 70, me va a dar 1,23 en I más 3,38 en J. Entonces, lo mismo hago para el vector B. En este caso, con la diferencia que voy a tener dos componentes negativas, porque tanto en X va hacia abajo como en Y también, por lo tanto las dos componentes van a ser negativas, ¿verdad? Menos 2.24 coseno de 30 en I, menos 2.40 por seno de 30 en J, ¿verdad? Estoy hablando de estas componentes. Es decir, ¿verdad? Estoy hablando de esa componente y de esta que va acá, ¿verdad? De estas dos componentes, de este vector B. Y como menos X, ¿verdad? Está en la dirección de menos X y la otra en la dirección de menos Y, por lo tanto salen negativas. Y acá, haciendo el producto de esto, voy a obtener menos 2.08 y de 2.40 por seno de 30 voy a tener menos 1.20. Ahora, para el literal B, lo que nos piden es lo siguiente. Por ejemplo,
utilicen los vectores unitarios para expresar el vector C, donde el vector C es 3.0 por A menos 4.0 por B. Es decir, que solo le voy a meter el vector A acá, en esto, y el vector acá, para conformar el vector C que me aparece ahí. Es lo que yo he hecho acá, ¿verdad? Que yo multiplico 3 por la componente de este vector en I, y 3 por la componente de A en J. Después multiplico 4 por la componente del vector B en I, y 4 por la componente del vector B en J. De esa manera, haciendo la simplificación, producto, encuentro que C tiene este valor de 12.01 en I más 14.94 metros en J. Ahora, si yo quiero obtener lo que es la magnitud, pues es la raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada de cada uno de estos componentes al cuadrado. Y eso me va a dar 19,17. Si quiero encontrar la dirección o el ángulo, va a ser la tangente inversa de la componente en Y, que sería 14,94, entre la componente en X de 12.01. Y eso pues me da como resultado un ángulo o una dirección de 51.12. Ahora, si nos vamos al último problema, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso nos dice que aterriza el aterrizaje de emergencia, y nos dice que un avión sale del aeropuerto de Galisteo y vuela 170 kilómetros en una dirección de 68 grados al este del norte, ¿verdad? Esta es la dirección. Luego cambia el rumbo y vuela 230 kilómetros a 48 grados al sur, que es este diagrama que estoy dibujando acá, ¿verdad? Este diagrama. Ahora, del este, para efectuar inmediatamente un aterrizaje de emergencia en un potrero. La pregunta es en qué dirección y qué distancia deberá volar una cuadrilla de rescate enviada por el aeropuerto para llegar directamente al avión averiado. Es decir, el primer vuelo, el primer desplazamiento lo hace con un ángulo de 68 grados hacia el norte, ¿verdad? Y recorre una distancia de 170 kilómetros. El segundo recorrido lo hace, ¿verdad? A una distancia de 230, ¿verdad? Hacia el sur, ¿verdad? Hacia el sureste. Ahora, lo que se hace, ¿verdad? Como estos vectores, trazo los dos desplazamientos, ¿verdad? Y trazo lo que es la resultante desde la cola de uno hacia la punta del otro. El ángulo de la resultante y la resultante, ¿verdad? Y pues lo primero que hago es designar que el primer desplazamiento se le voy a llamar vector A, con una magnitud de 170 kilómetros. Al segundo le voy a llamar vector B, con una magnitud de 230 kilómetros, donde la suma es la que yo voy a encontrar, que es la resultante, que sería de A más B, ¿verdad? Ahora, la primera, lo que primero voy a hacer yo es encontrar la resultante en X, ¿verdad? De ese vector, o la componente de la componente de la resultante en X, que va a estar compuesta por la resultante de A en X más la resultante de B en X, donde eso me va a dar que yo puedo sumar 170 kilómetros por el seno de 68, ¿verdad? Acá, más la resultante en B, la resultante de B en X,
que sería más 230 kilómetros por el coseno de 48, ¿verdad? Y haciendo esa suma y ese producto me da que es 311.5 kilómetros. La resultante en X y la resultante en Y, de la misma manera, 170 kilómetros por el coseno de 68 menos 230 por el seno de 48. Y acá me da una resultante negativa que es menos 107.2. Ahora, si yo obtengo, por ejemplo, la magnitud de esa resultante, sería como que le ponga raíz cuadrada a la resultante en X al cuadrado más la raíz más el cuadrado de la resultante en Y. Ingresando esos valores, ¿verdad? 311.5 menos 107.2 al cuadrado, y eso me da un valor final de 330 kilómetros. Es decir, que este avión desde el punto de partida a donde llegó, a donde cayó, donde se averió, hay una longitud de 230 kilómetros, ¿verdad? Ese sería nuestro vector final. Y la dirección con que donde poder orientarnos sería tangente inversa de la componente en Y de ese vector entre la componente en X de ese vector. Y eso me da un ángulo de 19 grados. Entonces, tendríamos una magnitud de este vector, ¿verdad? De 330 con una dirección de 19 grados. Ok, no sé si hay preguntas, comentarios acerca de estos problemas o de la teoría, ¿verdad? Les escucho ahí sus comentarios, sus preguntas. ¿O todo bien? Por el momento, licenciado, todo bien, ha quedado clara la explicación. Ok. Eso fue esta clase que está explicando ahorita creo que fue de una de las últimas clases que vimos de cálculo diferencial integral del ciclo pasado. ¿Vale? Yo creo que finalizó con este tema, creo, de los vectores. Ok. Puedes recordar varias partes de lo que se acaba de explicar. Excelente. Bien, ¿alguien más? Yo solamente tengo una pregunta. Usted mencionó en algún momento que estos ejercicios se encontraban en el material, pero ya lo busqué en el documento que nos aparece y tampoco está. También mencionó que se encontraban en el libro, y el libro, bueno, en el caso ya lo busqué bastante, tampoco me aparece. De hecho, a mí me sucedió igual, solo había una pequeña guía como de 15 páginas en la plataforma, tanto el libro como la guía de ejercicios no me aparecía a mí. Vaya, estos libros son, estos ejercicios son sacados del libro de Semansky, ¿verdad? Del tomo 1, ¿verdad? Volumen 1, primera edición, ¿verdad? Son sacados de ese libro, ya se los voy a mostrar. ¿Verdad? Acá, por ejemplo, en la primera parte, en la parte de problemas, está lo que son estos ejercicios, los enunciados, ¿verdad? Los enunciados de estos ejercicios. Nada más son los ejercicios que nos dan a nosotros para que le resolvamos, para que discutamos, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, en la parte de ejercicios
está este primero, ¿verdad? Aquí está, este primero el que estuvimos discutiendo, que este que está acá, ¿verdad? 1.1. El otro es 1.15. Que sería este, ¿verdad? Aquí está. Está el 1.24. Que sería este, ¿verdad? Y 1.43, se lo copié así por el dibujo. 1.43, ¿verdad? Que sería este. Y por último el 1.68, ¿verdad? Que está acá. Es decir, todos estos ejercicios están acá en el libro de Semansky, ¿verdad? Así es que ahí los pueden encontrar, ¿verdad? Los enunciados. Y pues ahí no sé si les respondo la pregunta, las inquietudes que tenía, ¿verdad? Con respecto a eso, o hay algo que se me ha quedado que no les haya respondido. ¿Algo más? ¿O todo bien? Solamente qué edición es el libro. La edición número 13. Es la edición 13 del libro. Gracias. ¿Verdad? Es el número 13, volumen 1, 13ª edición, porque hay la número 12, ¿verdad? Que tiene una portada un poquito diferente. Pero si uno se va a esa edición, van a estar corridos los enunciados, los problemas. No sé si tienen algún inconveniente con la hora de entrada a la clase. Eso es lo que quería discutir con ustedes, porque solo 5 se habían conectado a tiempo y los demás, pues si ustedes necesitan que los unamos un poco más tarde, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Tipo 8 de la noche, no sé si ya están todos, ¿verdad? En casa. Alguien me escribió que iba saliendo del trabajo, ¿verdad? No sé a qué hora llegó a su casa para conectarse a la clase. La idea es que pues todos estén, son pocos, son 9, ¿verdad? Y pues la verdad es, pues se puede llegar a un acuerdo para que todos estén, ¿verdad? No sé qué dicen los demás. Wendy, digan. Hola, buenas noches, licenciado y compañeros. Yo fui la que le escribí, pero fíjese que en realidad a mí me sale súper bien. Sí se podría, ¿verdad? Y todos los compañeros están de acuerdo y usted también, que la pusiéramos a las 8. 8 de la noche. Sí, ¿Sí? sí, está bien. No sé los demás qué dicen. Digamos, Bueno, en mi caso no sé si existe la posibilidad de cambiarla de día para que no sea sábado o la noche. También podríamos
digamos, un día, a un lunes, podría ser un lunes a las 8 de la noche, no sé qué les parece. Porque me imagino que si no pueden un sábado en el día, tampoco van a poder un día de semana en el día, ¿verdad? Entonces puede correr esa posibilidad también, no sé qué les parece a los demás. Bueno, en mi caso me saldría mejor de noche, licenciado. Ok. Yo si fuera lunes no podría, porque trabajo de noche. Ok, entonces no se puede. En caso que sea sábado no tengo inconvenientes. Ok. Bien. Sería sábado entonces, ¿no? Sondeamos otra hora. Aquí están ahorita los 9, ¿verdad? Creo. No sé si falta alguien más. No sé si son 9 conmigo, ¿verdad? O si realmente están todos. Pero, por ejemplo, los sábados de la 1 nadie puede, me imagino, porque bueno, algunos tienen clase de las 8 a las 9, de las 8 a las 10, de las 10 a la... Esa era la hora que teníamos, ¿verdad? Pero en mi caso, pues, me dieron, pues, tengo otra materia y yo les dije a los coordinadores que tenía y me chocaban las dos materias que iba a impartir y pues no se pudo hacer mucho, solo me dijeron que cambiara la hora de física, ¿verdad? Y pues para poder estar pues, en los dos. No sé qué les parece los otros horarios de la 1 a las 3, 2 de las 3 a las 5. No sé qué les parece. Si los que entran a clase, por ejemplo, y tienen horas desde las 8 a las 10, me imagino que llevan otras materias y también tienen el resto del día, ¿verdad? Algo otras clases, no se van a ir a trabajar, si en un dado caso trabajaran, no se van a ir a las 3 de la tarde a trabajar, día sábado, no sé. Pues fíjese, licenciado, pues fíjese, licenciado, que en mi caso, yo trabajo en el sector turístico, en hotel de playa, y en mi caso sí entro a trabajar a las 9:30. Pero igual, yo estoy en el trabajo ahorita, por eso fue uno de los que dije que se pueden conectar un poco más tarde, a partir de las 7 de la noche, porque a esa hora ya queda un poco más silencio y ya tengo más tiempo disponible. Ok. Por eso, por mí no hay ningún problema de que sea cualquier día, pero si a la mayoría le sale bien hacerlo sábado de noche, aunque sea a partir de las 8, está bien, que sea lunes o sábado. Ok, y los domingos, porque los domingos no sé si tienen clase, podríamos abordar la de las 8 a las 10 y después cuando toque práctica laboratorio podríamos abordar a continuación la práctica laboratorio. No sé qué les parece. Es solo sondear nada más horarios, nada más, ¿verdad? Si no, pues quedaríamos esta hora de las 8 en adelante de la noche. Por ejemplo, me imagino que bueno, el estudiante que mencionó que trabajaba los lunes en la noche, lo hace todos los días en la noche o solo es el lunes. No sé quién fue. Fíjese que yo trabajo de lunes a viernes. Ajá. O sea que trabaja en la noche, de lunes a viernes, entonces. Sí, en efecto, por el momento sí. Ok. Bien, pero dejémoslo, lo podemos dejar tentativo así, de que por el momento, bueno, podemos estar tomando los horarios de las 8 de
los sábados, y si en un dado caso pues hubiera un inconveniente, podríamos trasladarlo los domingos, ¿verdad? De esa manera. Los domingos, por ejemplo, cuando toque el prácticas de laboratorio, de hecho va a tocar que asumir eso ese día, ¿verdad? La práctica del laboratorio, porque es el domingo en la mañana, está destinada a esos horarios de las 8 a las 12. Ahí podríamos ingresar incluso una de las clases, ¿verdad? Para algunos de que no les parezca mucho correr todos los sábados de las 8 en adelante, podríamos hacer un día domingo en la mañana también, cuando toque, ¿verdad? Pero bien, lo importante en esto es que también estas clases van a estar quedando grabadas, pues si no podemos o si no pueden estar los 9, ¿verdad? Que es el grupo, pues, pero que no sean 5 ni 6 que vayan a faltar, ¿verdad? En una clase. O sea, espero de que todas las tutorías por lo menos estén 8 siempre seguros, ¿verdad? Si falta que sea uno, pero por cuestiones de trabajo realmente, ¿verdad? No por otras cosas, ¿verdad? Que siempre estemos la mayor cantidad que entremos a las clases, porque hay veces que los coordinadores entran a las tutorías imprevisto y pues sondean la cantidad de estudiantes que están, ¿verdad? Y pues ellos saben cuánto hay en cada grupo y pues evalúan siempre, ¿verdad? Quienes han ingresado, quienes no, y pues ahí queda registrado. Y pues hay que demostrar también interés, ¿verdad? Por estar en estas clases en vivo, no solo verlas grabadas. Bien, si no hay nada más que agregar, ¿verdad? Nos quedaríamos hasta acá y pues nos veríamos dentro de 15 días, ¿verdad? Así es que así quedaríamos. Entonces sería para todo el ciclo el sábado a las 8 de la noche. Ok. Ok, ¿alguien quiere opinar? Christopher, no sé. Quería saber si nos puede hacer el favor de pasarnos el documento de los ejercicios por WhatsApp. Ok, está bien. Kenia, dígame. Buenas noches, licenciados y compañeros. Sí, para mí estaría bien todos los sábados a las 7, porque si dejamos elaborar lo de la práctica y la clase para el mismo domingo, siempre yo tengo que tocar un poco pesar. A veces aquí donde yo vivo no me funciona el internet, por lo menos ahora intenté ingresarme en la computadora y no pude, me tuve que hacerlo por el celular nada más. Ok. Ok, si no hay nada más, pues nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y feliz noche para todos.
Ok, igual.